Bueno, continuamos estudiando los proverbios de Dios para tener una vida feliz. Y para tener una buena vida feliz es necesario tener una buena conducta personal. Y esa conducta personal tiene que tener ciertos rasgos, tiene que tener ciertas características, como ya hemos estudiado en el libro de Proverbios. La conducta personal, la buena conducta personal incluye una conducta prudente, incluye una conducta con discernimiento, incluye una conducta con honradez, incluye una conducta juiciosa, y en lo que vamos a ver hoy también incluye una conducta sumisa, de sumisión. Cuando escuchamos esa palabra, a muchos seres humanos no les gusta la sumisión, no les gusta escuchar esa palabra, porque se sienten menos, se sienten que si son sumisos, son personas que están bajo o que están más abajo, y para muchos no es agradable sentirse así. De lo que vamos a estudiar, de hecho en general la palabra sumisión, cuando uno se somete, por ejemplo la esposa al esposo, el trabajador al jefe, en fin, todos nos sometemos de alguna u otra manera. Pero a quien nos sometemos realmente es a Dios, porque Dios estableció el orden de lo familiar, de lo matrimonial, el orden del trabajo. Y cuando nos sometemos, entonces nos estamos sometiendo a la ley de Dios. Cuando rehusamos someternos por el orgullo de no decir que soy sumiso, entonces estamos en contra de la ley que Dios estableció. Y cuando obedecemos esa ley de sumisión en cuanto a diferentes situaciones de la vida, estamos obedeciendo a Dios, y por ende nos va mucho mejor, y por ende somos mucho más felices en esta tierra. Hay algunos que no lo entienden de esa manera y lo hacen todo lo contrario, y van a ser siempre infelices, porque eso no lo van a poder cambiar. Una conducta de sumisión es necesaria para obedecer precisamente la ley de Dios en cuanto al orden familiar, en cuanto a los padres, en cuanto a la obediencia a los padres. Dice Proverbios capítulo 20, versículo 20, el que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Esta es palabra de Dios, esto es lo que Dios nos dice. Por consiguiente, si nosotros somos sumisos a nuestros padres, que debemos de ser sumisos por agradecimiento por todo lo que hacen nuestros padres por nosotros. Debemos ser agradecidos, porque realmente se ve muy mal cuando de repente en un centro comercial, en un banco, en una dependencia, agua, luz o X, o en la escuela, vemos como un hijo desobedece completamente al padre o a la madre, y se ve muy mal esa situación, esa actitud. Y obviamente esa persona, ese hijo que no obedece a sus padres, pues qué confianza puede tener, qué seguridad tiene uno de entablar una amistad, una relación con ese tipo de personas. Si uno se somete a los padres, a las leyes de los padres, las reglas de los padres, en amor, en obediencia, en respeto, y al mismo tiempo se está uno sometiendo a la ley de Dios, porque Dios así lo estableció, que respetemos a nuestros padres, que los honremos a nuestros padres, que seamos sumisos a nuestros padres. Y si somos sumisos a nuestros padres, somos sumisos a Dios, y tendremos una vida tranquila, una vida feliz. Pero eso depende o requiere mucho conocimiento profundo. Aquel que no quiere someterse es porque no conoce nada ni de la vida, ni de la profundidad de la palabra, ni de Dios. Simplemente conoce lo que su conciencia le dicta, lo que su carácter le dice. Es una persona muy vana, muy hueca en cuanto a conocimiento. Una persona que es sumisa es una persona sabia, una persona inteligente, porque reconoce, porque acepta que a quien está siendo sumiso o sumisa es a Dios, a la ley de Dios. Es necesaria para hacer esta conducta, es necesario para ser obedientes a la ley de Dios en cuanto a los bienes matrimoniales, a la riqueza. Dice el versículo 21, los bienes que se adquieren deprisa al principio
no serán al final bendecidos. Y yo creo que todos hemos visto experiencias de personas que se han hecho de dinero en forma rápida, pero también así como se han hecho dinero de forma rápida, así lo pierden o les pasa algo en su vida, alguna tragedia, algún accidente, alguna pérdida familiar, alguna enfermedad, porque han adquirido esos bienes no de forma lícita. Si una persona se pone a trabajar en un trabajo normal, por muy buen sueldo que tenga, no se va a enriquecer de la noche a la mañana, no se va a enriquecer en un mes, ni siquiera en un año, trabajando normalmente, trabajando bien, devengando un salario, por mucho que gane, tampoco lo va a hacer así. Pero si en un año se hace rico es porque ha hecho movimientos ilícitos para tener esa riqueza. Y por consecuencia de esas relaciones ilícitas, entonces va a sufrir algunos graves daños en su vida, en su patrimonio, y no nada más en su vida, sino con las personas que lo rodean. Pero si uno entiende de que si tiene uno un bien es por el trabajo, por el esfuerzo diario, entonces ese bien adquirido con toda la legalidad y con el esfuerzo del trabajo, Dios lo va a bendecir y va a perdurar o va a ser muy útil para la vida del ser humano y le va a durar gran cantidad de años de utilidad porque va a ser bendecido. Ya sea el hogar, ya sea una computadora, una laptop, un celular, si uno lo adquiere con el trabajo, con el esfuerzo, entonces tenga la seguridad de que así es. Y si cuando uno esté expuesto o cuando uno reciba una propuesta para poder adquirir un bien o para poder adquirir cierta cantidad de dinero de una forma ilícita, tiene uno que ser sumiso ahí a la ley de Dios, de que esos bienes adquiridos también traerán consecuencias graves, funestas, desgracias a la vida. Ahí es donde se requiere la sumisión a la ley de Dios. Dios nos da las manos, nos da la inteligencia para hacer un trabajo de modo que podamos vivir, subsistir con ese trabajo, y los bienes que adquiramos con ese trabajo, tenemos la seguridad y la promesa de Dios de que serán bendecidos. Una conducta sumisa a la ley de Dios es necesaria para entender o para ser obedientes a la ley de Dios en cuanto a la reparación de un daño. Dice el versículo 22, no digas yo me vengaré, espera a Jehová, Él te salvará. En algún momento también todos vamos a sufrir algún daño de algún bien, un choque o algo que hablen en contra de uno. Pero si nosotros somos pacientes y somos sumisos a que Dios va a actuar, de que Dios va a ejercer su ley divina, esperaremos la reparación de ese daño no por nuestros propios medios. No vamos a buscar nuestros propios medios para vengarme de algo. Obviamente hay situaciones legales por las que uno tiene pasos legales que uno tiene que hacer. Tampoco va a estar uno de brazos cruzados. Pero me refiero a que no va a ir uno con la persona aquella a tratar de vengarse por sus propias manos, sino que hay asuntos que en ocasiones tienen que ser de manera legal. Tiene uno que actuar de manera legal para que venga la retribución o para que sea uno resarcido en cuanto al daño que le han cometido a uno. No, si choca uno, no se va a bajar del carro y va a golpear a la persona aquella. Tiene uno que ser paciente, tiene uno que esperar y tiene uno que ser sumiso en ese momento, una conducta sumisa a Dios, de que Dios está actuando, de que Dios está viendo lo que está pasando y que con toda seguridad seremos retribuidos por aquel daño que hemos sufrido, ya sea daño moral, daño físico, daño económico, daño de cualquier tipo, si nosotros nos sometemos a la ley de Dios, de que Dios lo ha establecido así, entonces seremos resarcidos, y si no, ni siquiera obtendremos la reparación de algún daño, sino al contrario, tendremos más problemas legales, de familias, de problemas de pleitos y todo ello, si actuamos sin raciocinio, si actuamos no someternos a la ley de Dios en cuanto a esa situación. También es necesaria para ser obedientes, una conducta sumisa es necesaria para ser obedientes a la ley de Dios en cuanto a la integridad de cada ser humano. Debemos ser íntegros en todos los sentidos. Pero si no somos íntegros, si queremos ser aprovechados,
no estamos siendo sumisos a la ley de Dios, y es una conducta que tarde o temprano traerá consecuencias de infelicidad. Dice el versículo 23, abominación son a Jehová las pesas falsas, y la balanza falsa no es buena. Y a lo mejor en algún momento vamos a comprar algo nosotros y nos dan un cambio de más, y sabemos nosotros que nos dan un cambio de más, pero por nuestra conveniencia en ese momento no decimos nada. Bueno, todo esto lleva a no ser una persona íntegra, a no tener una conducta honesta, en todo lo que lleva la palabra íntegro. Si somos sumisos a la ley de Dios, no al ser humano, sino a la ley de Dios, entonces actuaremos con integridad y diremos, mire, aquí está lo que usted me ha dado de más. Lo mismo pasa cuando alguien quiere vender algo, o sea, es decir, son las dos cosas, el comprar y el vender nuevamente se vuelven a actuar, se vuelven a presentar aquí, pero aquí requiere una integridad y una sumisión a la ley de Dios, no hay que ser obedientes a la ley de la vanidad, a la ley de la ambición, sino mejor a la ley de Dios, porque al fin de cuentas, ¿cuánto puede uno obtener económicamente y cuánto le puede uno durar? En cambio, la bendición de Dios pues es para siempre, porque Dios cuando bendice no bendice temporalmente. Una conducta sumisa es necesario para ser obediente a la ley de Dios en cuanto al camino, en cuanto a cómo debemos andar, qué debemos hacer, qué pasos debemos hacer en nuestra vida, ya que Dios nos creó, Él sabe conducirnos y Él nos va a conducir. Si nosotros desviamos, si no queremos ser sumisos a que Dios, ni modo de decirle Dios, estás equivocado, ese no es el camino, si no somos sumisos ante Dios, entonces tendremos una infelicidad. Todo esto es para ser felices aquí en la tierra. Y una conducta sumisa a la ley de Dios nos va a traer gran felicidad. Dice el versículo 24, de Jehová son los pasos del hombre, ¿cómo pues entenderá el hombre su camino? Solamente Dios sabe qué es lo que más conviene a cada uno de nosotros. Para ello se requiere que nuestra conducta sea de sumisión completa, total, a Dios, una sumisión plena a la voluntad de Dios, ser obedientes a su palabra, y con ello tendremos una vida muy feliz sobre la faz de la tierra. Dios les bendiga.